Vamos a resolver un ejercicio de cinemática de movimiento circular uniformemente acelerado. Y el enunciado nos dice que tenemos un disco de 40 centímetros de diámetro con aceleración angular constante que necesita de 4 segundos para girar un ángulo de 20 radianes y alcanzar una velocidad angular de 8 radianes por segundo. Tenemos que determinar la aceleración tangencial y la velocidad lineal inicial para un punto que está situado al borde del disco. Bueno, pues como siempre lo que vamos a hacer es ir sacando los datos. Entonces, el primer dato que vamos a sacar es que me dice que tiene un diámetro de 40 centímetros. A mí me va a hacer falta el radio, que sabes que es la mitad del diámetro, por tanto serían 20 centímetros, pero estos 20 centímetros directamente los voy a expresar en unidad del sistema internacional, que son 0,2 metros. Después nos dice que el tiempo que necesita girar para alcanzar girar cierto ángulo, ¿verdad? Son 4 segundos y en ese momento hemos dicho que va a girar 20 radianes y además que su velocidad angular en ese instante va a ser de 8 radianes partido por segundo. Creo que con esto están todos los datos fuera de lo que nos va a hacer falta. Entonces fíjate que me piden por un lado la aceleración tangencial, que yo la voy a poder calcular a partir de la aceleración angular. Recuerda que es un movimiento circular, ¿verdad? Y además me piden la velocidad lineal para un punto que está en el borde del disco. Lo primero que voy a hacer es tener en cuenta las ecuaciones del movimiento circular, en este caso uniformemente acelerado. Y las que vamos a tener en cuenta van a ser dos básicamente. Una que me dice la relación, digamos, del ángulo que barre, que sería el ángulo barrido, va a ser el ángulo barrido inicialmente más una velocidad angular que llamaremos omega t, que sería la inicial, más la aceleración angular partido por 2 por t al cuadrado. Y vamos a hacer la suposición de que el ángulo inicial es 0. ¿Vale? Vamos a tomar la referencia en el momento en el que vamos a empezar a contar ese ángulo barrido y por lo tanto ahí tendríamos un 0. Y además vamos a ampliar también otra ecuación que es la que me relaciona la velocidad angular con la velocidad angular inicial y la aceleración angular por el tiempo. Fíjate que yo no estoy haciendo 0 la velocidad angular inicial porque de hecho me pide la velocidad lineal inicial y la voy a calcular a partir de ese valor de omega sub 0. Ahora bien, si sustituyo los valores que tengo, que he sacado antes, ¿verdad? Voy a poder escribir estas ecuaciones de la siguiente manera. Fíjate lo que vamos a hacer para la primera de ellas. El ángulo barrido hemos dicho que eran 20 radianes. Además sé que el tiempo son 4 segundos, por lo tanto voy a tener aquí 4 omega sub 0. Y no conozco la aceleración, pero sí tengo que sería el tiempo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado 16 entre 2, que serían 8, por lo tanto aquí me va a quedar 8 alfa. Esa sería la ecuación, ¿verdad?, que me va a quedar cuando yo sustituya los valores en la primera de las ecuaciones que he considerado. Y vamos a ver qué pasa con la segunda. En el caso de la segunda, me dicen que la velocidad angular serían 8 radianes partido por segundo y vamos a tener aquí omega sub 0 y ahora sería más 4 por alfa, porque el tiempo son 4 segundos. Así que fíjate que de las ecuaciones generales nos hemos quedado en unas ecuaciones, digamos, particulares, ¿verdad? Son unas ecuaciones que solo valen para el movimiento que me están diciendo que tenga en cuenta. Ahora bien, lo que voy a hacer es que voy a resolver este sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, que serían omega sub 0 y alfa, ¿verdad? Y lo voy a hacer, por ejemplo, por reducción. ¿Cómo? Pues es muy simple. Voy a dividir, por ejemplo, esta de aquí, ¿verdad? La voy a dividir por menos 4, vamos a indicarlo de esta manera. Así que voy a dividir esta ecuación de aquí arriba por menos 4 y fíjate que lo que voy a obtener sería, la pongo aquí, que serían menos 5 igual a omega sub 0, bueno, en mi caso sería menos omega sub 0 y menos 2 alfa. Y aquí abajo voy a seguir teniendo 8 igual a omega sub 0 más 4 alfa. Claro, fíjate que se ve claramente que ya voy a poder cancelar omega sub 0, que es lo que estaba pretendiendo, y al hacer la suma me va a quedar aquí 3 es igual a 2 alfa. Por lo tanto, ya sabríamos cuál es el valor de alfa, que la vamos a poner aquí.
alfa para nosotros va a ser, en nuestro caso, 3 entre 2, es decir, 1.5, y en mi caso van a ser radianes partido por segundo al cuadrado. Lo hacemos así para poder trabajar más cómodo. Ya tengo el valor de la aceleración angular. Por lo tanto, podría calcular directamente la aceleración tangencial. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues simplemente teniendo en cuenta que yo puedo relacionar la aceleración tangencial por medio del radio con la aceleración angular. Ahí lo tienes. La aceleración tangencial sería el producto de la angular por el radio. O lo que es lo mismo, lo vamos a poner aquí. La aceleración tangencial que quiero calcular sería, por lo tanto, 1.5. Vamos a poner directamente segundo a la menos 2 por el radio que hemos dicho que eran 0.2 metros, y fíjate que ya tendríamos el valor para la aceleración tangencial, 0.3, y vamos a colocar que serían metros partido por segundo al cuadrado. Lo ponemos de esta manera para que nos quede un poquito más claro, y ahí tendríamos el resultado de esta parte. Vamos a ver ahora cómo calculamos la aceleración lineal en ese punto, ¿verdad?, periférico. En este caso lo vamos a hacer a partir de omega sub 0, dijimos, pero para ello me voy a venir, por ejemplo, vamos a marcar esta ecuación de aquí, ¿verdad?, esta que teníamos aquí. De ahí voy a sacar ahora el valor de omega sub 0. Simplemente me voy a venir aquí abajo y omega sub 0 sería, por lo tanto, pues 8 menos 4 alfa. Simplemente estoy despejando de esa ecuación que he marcado antes. Claro, fíjate que esto serían 8 menos, y ahora 4 por el valor que hemos calculado de la aceleración angular, que eran 1.5. El resultado de esto va a ser, lo ponemos aquí, 2 radianes partido por segundo. Este sería el dato de la velocidad inicial, la velocidad angular inicial. Pero, como tenemos que calcular la velocidad lineal, hacemos igual que antes. La relacionamos con la velocidad, en este caso, ¿verdad?, vamos a poner sub 0, la velocidad angular inicial, y lo hacemos usando el radio. Y de aquí simplemente tendríamos que sustituir, y tendríamos que serían 2, vamos a poner segundo menos 1, por, y nuevamente el radio, 0.2 metros. Como puedes ver, el resultado al hacer la operación sería de 0.4 metros partido por segundo, quedando con esto concluido el ejercicio que teníamos que resolver. Si te ha gustado el vídeo, por favor le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.